Bien, vamos a trabajar hoy con una revisión rápida de PHP como lenguaje de programación. PHP es un lenguaje que se ha vuelto popular principalmente en proyectos de software libre y proyectos grandes y pequeños también, ¿okay? Como por ejemplo Facebook, que tiene gran parte de su código escrito en PHP. Hay una gran cantidad también de manejadores de contenido que están siendo construidos con PHP. Drupal es tal vez alguno de los más famosos. Joomla es otra de las series famosas en manejadores de contenido que están escritos en PHP. PHP es un idioma, un lenguaje de programación sencillo y también muy poderoso. Hasta ahora se ha quedado a nivel de servidor, ¿okay? En el caso de JavaScript, como les mencioné, inicialmente comenzó como un lenguaje de programación del lado del cliente y con el paso del tiempo hizo su salto al servidor. PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, aunque no es el único. Hay muchos lenguajes que podríamos utilizar en el lado del servidor. Sin embargo, PHP es uno de los más populares. Es gratuito y se conjuga muy bien con otras tecnologías, así que por eso hemos escogido PHP. En, como PHP es un script del lado del servidor, puede ser sustituido por cualquier otro lenguaje que permita también hacer este tipo de modificaciones. Por mencionar algunos, podemos tener ASP, que es del lado de Microsoft, a JSP, que es una versión de Java para servidores web, ¿okay? Entonces el lenguaje principal es Java. Cold Fusion, que fue uno de los primeros, pero que a la altura de hoy pues está desfasado. Cold Fusion de la línea de Adobe, si recuerdo bien. En PHP las porciones de este lenguaje de programación están incrustados dentro de los documentos HTML. Es decir, va revuelto en el mismo documento pedacitos de HTML y pedacitos de PHP. Claro, todo este código de PHP es interpretado por el servidor, lo que significa que cuando ese documento llega hasta el cliente ya no ve el código PHP, solo mira código HTML y JavaScript, CSS, lo que debería alcanzar a ver el servidor. ¿Por qué no se alcanza a ver PHP? ¿Okay? ¿O por qué no debería verse nunca el código PHP? Porque el código PHP tiene mucha información valiosa que podría convertirse en un riesgo de seguridad si cayera en manos inadecuadas. ¿Okay? Por ejemplo, nombres de tablas, algoritmos que se utilizan para encriptación, probablemente cadenas de conexión que incluyan nombres de servidor, nombres de usuario, contraseñas, etc. Por lo tanto, el código PHP nunca llega a ser visto por el cliente, sino que es interpretado en el servidor y se construye un documento HTML personalizado. Entonces PHP para lo que nos sirve es para
personalizar ese HTML, que es lo que finalmente le llega al usuario. Vean, en la imagen tenemos una descripción visual de qué es lo que realmente ocurre. ¿Okay? El cliente web, que sería en este caso esa pequeña computadora con pantallita azul, se conecta al servidor a través del internet. Ya que el internet puede ser que esté conectado en una máquina local, en una red local o en el otro lado del mundo, ¿verdad? En realidad, toda esa parte corresponde a la transmisión de datos en redes, pero finalmente no sabemos cómo el cliente web se conecta al servidor web. Cliente web le llamamos a cualquier software o dispositivo que se conecte a un servidor. Este cliente web puede ser perfectamente un navegador como Safari o Chrome, que es por ahora el más utilizado, Firefox, Opera, Edge o cualquier otro sabor que ustedes encuentren ahí como navegador. Entonces usted realiza una petición. ¿Qué es una petición? Una petición es un conjunto de elementos que conforman la petición del cliente hacia el servidor. ¿Qué cosas comprenden la petición? Puede ser el protocolo, ¿okay? Normalmente utilizamos HTTP o HTTPS, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Los dos son protocolos de transferencia de hipertexto, solo que el HTTPS, esa S que se le agrega al final, es de secure y implica que la comunicación entre el cliente y el servidor está encriptada y que por lo tanto un atacante que quisiera entrar a analizar los paquetes, el contenido de los paquetes, no va a poder ver el contenido porque el contenido va encriptado. Por eso la mayor parte de las comunicaciones con los servidores actuales se realiza en HTTPS. ¿Okay? Compras, sus cuentas bancarias, etcétera, no pueden enviarse por HTTP, ¿okay? Porque resulta un peligro potencial para la seguridad informática. Lo mejor es utilizar HTTPS. Entonces, esa es parte de la petición. Lo otro que es parte de la petición es el nombre del servidor, ¿okay? O dirección IP. Estamos acostumbrados a utilizar nombres de servidor porque es lo más fácil de recordar. www.google.com es más fácil que recordar 134.220.16.300, qué sé yo, una dirección IP ahí que es la composición de 4 números. Si estamos hablando de IP versión 4, ¿okay? Si saltamos ahí IP versión 6, pues estaríamos hablando todavía de un número mucho más difícil de recordar. Finalmente, ese nombre tiene que ser traducido a una dirección IP, pero ya no lo hace el ser humano, sino que hay un servidor que transforma un nombre de dominio como registro.una.edu.hn a una dirección IP. ¿Okay? Eso es parte también de la petición. Entonces ya tenemos protocolo, el nombre del servidor, el nombre del recurso. El nombre del recurso es el nombre del documento, de la imagen o de lo que sea que usted quiere recuperar de ese servidor. Entonces ya llevamos 3 cosas y la cuarta cosa es el método. ¿Okay? El método que puede ser un get, un post, un head, un put, patch, un delete, etc. Hay alrededor de 6-7 métodos que son los más comunes y más utilizados al momento de crear las peticiones. Claro, hay algunas cosas que pueden, digamos, omitirse cuando usted está haciendo la petición desde un navegador.
Como por ejemplo, usted omite el protocolo, entonces el navegador completa esa parte, ¿no? Usted no escribe necesariamente http://www.google.com, ¿okay? Sino que simplemente usted escribe www.google.com, ¿okay? El protocolo, que es HTTP, se omite, ¿okay? Usted lo omite, pero el navegador tiene que anexarlo a la petición para poder enviarlo. Además de eso, si no se agrega a esa petición el nombre del documento o del recurso que usted quiere recuperar, pues también se espera que tenga un nombre por defecto. El nombre por defecto más común es el index.html o index.php, pero también se pueden utilizar otros y que se puede cambiar esa configuración en los servidores, como default, que es el que utiliza Microsoft, por ejemplo, default.asp y default.aspx y algunas otras variantes un poco extrañas. ¿Okay? Entonces el cliente hace esa petición y la recibe el servidor web. ¿Okay? Ese servidor web está escuchando en un número de puerto específico por el cual le entran todas las conexiones. Hay algunos valores por defecto, por ejemplo, para comunicación HTTP el número de puerto es el 80. Y un puerto común para HTTPS es el 8080. Que son los puertos por defecto, es decir, esos valores que se anexan a la petición si usted no los especifica, pero no significa que no se pueda utilizar otro número de puerto. Para la cuestión de las direcciones IP y los puertos y todo eso, ustedes lo van a profundizar en la clase de comunicación electrónica de datos y redes de computadoras. ¿Okay? Entonces el servidor está escuchando en ese número de puertos y cuando llega una petición, él ve qué recurso es el que le están pidiendo y si lo que le están pidiendo es un documento HTML normal, pues el servidor lo agarra y se lo envía al cliente, le responde al cliente. ¿Okay? Sin embargo, si el recurso que se está solicitando al servidor requiere ser interpretado por PHP, entonces se le pide al servidor de aplicaciones que interprete el documento antes de enviárselo al cliente. Ese servidor de aplicaciones genera un documento HTML único, puede ser diferente, dependiendo de elementos como el usuario que hace la solicitud, el lugar donde se está haciendo, etcétera. Se puede personalizar ese documento HTML y luego el servidor web se lo envía al cliente. El cliente lo que recibe es un bulto de código, ¿no? Ese código HTML que hemos estado nosotros generando. Y luego pues lo pinta, lo dibuja, lo renderiza para que el usuario tenga una representación visual de ese código. Vamos ahora a ponerle nombre a esto. ¿Okay? Para lo que vamos a estar trabajando en este curso, el servidor web se llama Apache. ¿Okay? Y el servidor de aplicaciones que vamos a estar utilizando es PHP. Este servidor de aplicaciones puede fácilmente conectarse a un servidor de base de datos que no está representado en este diagrama para hacerle consultas o modificaciones a base de datos. Y ese servidor de base de datos que vamos a estar utilizando es MySQL. ¿Okay? Entonces el servidor web es Apache, es decir, que quien recibe nuestras peticiones es Apache. Apache le pasa la pelota a PHP. PHP con su magia construye el documento HTML que finalmente es enviado al cliente, pero no por Apache directamente, sino que siempre a través del servidor web
quien es el único que está en comunicación con el cliente. Bueno, ¿qué es PHP entonces? PHP fue creado en 1994. Es probable que PHP sea más viejo que la mayoría de ustedes, o que todos, creo. Y aunque es muy discutido, PHP se supone que sería la abreviatura de Personal Hypertext Processor, o procesador personal de hipertexto. Hace algún tiempo la versión era la 7.2.11. Esto claramente ha cambiado. Y tenemos versiones más recientes. ¿Okay? ¿Por qué estamos utilizando PHP para aprender a programar web? Bueno, porque es potente. Está ampliamente utilizado en el comercio hoy en día, porque es fácil de aprender, es gratuito, es decir, usted no tiene que pagar una licencia para utilizar PHP, ni tiene que piratearlo, ¿verdad? Así que cuando vayan a descargar algo, Apache, PHP o MySQL, todos ellos son de libre uso y distribución. Por lo tanto, no lo descarguen de páginas extrañas, ¿no? Sino que vayan a las páginas oficiales y descárguenlo de ahí, porque es gratuito, ¿okay? No tienen que pagar nada. Y además de eso, pues PHP es tan común que encontrar soluciones en la web es bastante fácil. Usted tiene un problema, lo busca en internet y seguramente va a encontrar una solución. Vamos a pasar a hacer una revisión rápida de cómo escribimos código en PHP. Primero vamos a analizar la sintaxis básica de este lenguaje, cómo manejar variables y constantes, cómo crear estructuras de control, ¿verdad? Los clásicos if, while, for, las funciones y un poco del manejo de los arreglos en PHP. De la sintaxis básica, recordemos que PHP está incrustado o está combinado con HTML. Entonces, ¿cómo reconocemos qué porciones PHP y qué porciones HTML? Bueno, tenemos acá PHP como una etiqueta. Vean que no es una etiqueta normal de HTML. ¿Okay? Tenemos sí el signo mayor y menor que, pero tenemos también el signo de interrogación seguido de PHP. Todo lo que esté contenido dentro de esta etiqueta va a ser trabajado por PHP antes de ser enviado al servidor. Entonces, si usted coloca código PHP fuera de estas etiquetas, pues sencillamente no se va a interpretar, sino que va a ser enviado como si fuera parte del código HTML. Al igual que en Java, PHP requiere que usted termine las instrucciones con un punto y coma y que marque los comentarios con ya sea comentarios de línea igual que en Java o comentarios multilínea de la misma forma también que en Java. Pleca asterisco, asterisco pleca para los comentarios multilínea y pleca pleca para el comentario de una sola línea. Para mandar a escribir en PHP podemos utilizar echo o print, cualquiera de las dos. ¿Okay? Recuerden que lo que hace PHP es crear un documento HTML. ¿Okay? Así que lo que decimos nosotros, mandar a escribir, no es que específicamente eso se le va a mostrar al usuario, sino que eso se va a enviar como parte del documento
HTML. Por lo tanto, podemos mandar a escribir no solo elementos visibles al usuario, sino que cualquier otra cosa que sea parte del documento HTML, como etiquetas, ¿okay? O clases, código JavaScript, etcétera. Cualquier cosa que sea parte de un documento web puede ser modificado o agregado a través de las funciones EquiPrint de PHP. Vean que tenemos acá ya un primer ejemplo para desplegar el famoso Hola Mundo, primero con eco. Vean que este código tiene que ser interpretado por PHP, por lo tanto tengo que agregarlo dentro de las etiquetas correspondientes. El signo para la concatenación es el punto. Esa es una diferencia con respecto a otros lenguajes de programación, donde la mayoría utilizan el signo más como símbolo de concatenación. En PHP lo que utilizamos es el punto. Este segundo ejemplo, donde la palabra, la frase Hola Mundo está separada, ven que aquí hay un punto en el centro, que es la concatenación. Lo que hace es concatenar hola y mundo. Pueden notar que ambas expresiones están terminadas con punto y coma, ¿okay? Si no llevan el punto y coma, pues genera claramente un error de sintaxis en PHP. Ya como parte de un documento web, sería esta otra representación acá. Vean que podemos tener código PHP en cualquier parte del documento web, no solo en el body como aparece acá en el ejemplo, sino que en cualquier lado. Y no es necesario o estrictamente necesario de que la etiqueta PHP sea única, lo que significa que usted puede tener tantos bloques de PHP como requiera la creación de su documento web. Las variables en PHP todas comienzan con el signo de el dólar. Entonces todo lo que comience con dólar va a ser tratado como una variable. Hay algunas variables predefinidas o especiales que no las podemos utilizar, por lo tanto, para nuestros propios propósitos. Las podemos leer y todo lo demás, pero repito, no podemos crear una variable nuestra con el nombre de globals, por ejemplo, porque globals es una variable predeterminada, predefinida ya como parte del lenguaje de programación. Igual que server, get, post, cookie, file, environment, request y session. ¿Okay? Esas son variables especiales y que por lo tanto no podemos utilizar esos nombres para nuestros propios propósitos. En PHP no es un lenguaje fuertemente tipado, lo que significa que una variable puede mutar el tipo en el transcurso de la ejecución del programa. Es decir, una variable que comienza como numérica puede convertirse en cadena o en un arreglo, etc. Y el momento de declarar la variable, básicamente no es necesario que usted declare la variable, ¿okay? Sino que simplemente comienza a hacerle las asignaciones que corresponde. Puede ver estas líneas de ejemplo. En ningún momento hay una declaración de variable a la que estamos acostumbrados en lenguajes fuertemente tipados como Java, C, C++ y algunos otros, sino que simplemente se me ocurre utilizar una variable que se llama valor y le asigno un número, en este caso 5. ¿Okay? En ese momento valor tiene un tipo numérico, un tipo de dato numérico. ¿Okay?
Sin embargo, esa misma variable valor puede convertirse en una variable cadena en cualquier momento. ¿Cuándo? Cuando le asigne una cadena. Le asigne una cadena y ¡puf! No hay ningún problema. No va a generar un error como ocurría en Java. En Java, si usted tiene una variable numérica y le asigna una cadena, ahí nomás le genera el error. ¿Okay? Aquí no tenemos ese comportamiento, sino que si usted quiere utilizarlo como una cadena, simplemente la asigna y ya. No hay ninguna dificultad con eso. Pueden ver también que en este ejemplo de print hay dos formas de lograr exactamente el mismo resultado. ¿Okay? Una de ellas es utilizar varias cadenas concatenadas, que sería la primera línea print, y la otra forma que aparece en la segunda línea print es tener dentro de una misma cadena el valor o la representación de la variable valor. ¿Okay? En ese caso, en ese espacio donde está la variable valor, ahí se va a incrustar cuando vaya a ser presentado ante el usuario. En ambos casos, el valor es 5. Esa sería la salida para esas expresiones. Para definir constantes, las constantes no llevan el signo de dólar y utilizamos define, el nombre de la constante y luego el valor para la constante. ¿Okay? Que es esta primera línea que ven por acá. Te repito, las constantes no llevan una anteposición de dólar y solo se pueden definir constantes de tipo escalares, es decir, constantes booleanas, enteras, dobles o cadenas. Veamos ahora un poco de las estructuras. Las estructuras van a lograr ver que funcionan de una manera prácticamente igual a la mayoría de los lenguajes de programación basados en C y C++, ¿okay? Que es el caso de Java. Por ejemplo, la estructura if-else, vean que es prácticamente la misma que en cualquier lenguaje como Java y C, C++. En esta línea de ejemplo, primero se recupera el día del mes. ¿Okay? La función date lo que hace es recuperar la fecha y la hora actual en el servidor, y al especificar como cadena de, lo que estamos diciendo es que queremos recuperar el día de esa fecha. Y luego revisamos. ¿Okay? Si la hora es menor que 15, significa que estamos en la primera quincena. Si no, estamos en la segunda quincena. El comportamiento del if, repito, es prácticamente el mismo que ustedes ya conocen. El while igual tiene un comportamiento similar. Pueden ver que se arma un poco de relajo allí porque tenemos el while partido en dos bloques PHP. En un bloque PHP lo inicio y lo termino en otro bloque PHP. Eso no es estrictamente necesario, es decir, no es que como en este ejemplo yo lo agregué en dos bloques separados, usted puede utilizar el while en dos bloques PHP separados, para nada. ¿Okay? Usted puede hacerlo en un solo bloque o en tantos bloques como usted considere necesario. ¿Okay? No hay restricción alguna. Desde luego, usted abre llave y en algún lado tiene que cerrar. ¿Okay?
algún lado tiene que cerrar. Si no lo cierra en ningún lado, pues eso sí le va a generar problemas. Pero vean que la estructura básica sigue siendo la misma. El for normal básico también sigue siendo el mismo, la misma estructura. ¿Okay? For, la variable, valor de inicialización, condición de cierre y el incremento. Igual que en cualquier otro lenguaje de programación. Las funciones en PHP, como no tenemos un lenguaje fuertemente tipado, las funciones no requieren que especifiquemos el tipo de retorno y tampoco requieren que especifiquemos el tipo de datos en los parámetros de la función. ¿Okay? Para todo lo demás, las funciones se comportan de la forma que ustedes ya conocen de Java. Para este ejemplo, aunque la función suma recibe como parámetros dos variables que serían x y y, la suma esas dos variables y hace el retorno de la variable s. ¿Okay? Que por cierto hay un error ahí en el ejemplo, me hace falta el signo de dólar ahí en el return s, me hace falta el signo de dólar antes de la s. ¿Okay? Solo por si alguien quiere hacer esta parte. Podemos tener también parámetros por valor y por referencia. Cuando tenemos parámetros por valor, se genera una copia del valor cuando usted pasa un valor hacia la función. Si usted tiene parámetros por referencia, no se hace copia, sino que el mismo valor, el mismo espacio en la memoria, que finalmente eso es una variable, ese mismo espacio en la memoria es la que va a usarse dentro de la función. ¿Okay? Por lo tanto, si usted hace un paso por referencia, cualquier modificación que haga dentro de la función también va a modificar esa variable fuera de la función. Cuando usted tiene un paso por valor, al modificar la variable dentro de la función, esos cambios no afectan a la variable fuera de la función. ¿Okay? Tenemos también otros elementos como los argumentos por defecto. ¿Okay? Los argumentos por defecto implican que usted puede omitir ciertos argumentos y especificar un valor que tomaría ese parámetro en el caso de que no se haga la representación de ese parámetro. Por ejemplo, tenemos la función muestra nombre que recibe un parámetro, el parámetro título. Pero vean que ese parámetro tiene asignado el valor sr punto. ¿Okay? Eso significa que el sr punto es el valor por defecto para el título. Entonces, si se asigna o se pasa un parámetro, pues qué bien. ¿Okay? Se utiliza el parámetro que usted pasó. Pero si el usuario utiliza la función muestra nombre sin parámetro, va a utilizarse el valor por defecto. Si ustedes vean el ejemplo, aquí aparece muestra nombre ejecutado sin parámetros. En ese caso se utiliza el valor por defecto y por lo tanto la salida sería estimado señor, ¿verdad? SR, porque SR punto es el valor por defecto. En la segunda línea, muestra nombre, se le pasa el valor prof, ¿okay? O profesor, lo que significa que este es el valor que va a ser utilizado. Finalmente la salida sería estimado prof, estimado profesor. Cuando tenemos funciones que reciben parámetros por defecto y parámetros obligatorios, necesitamos dejar siempre los parámetros
opcionales con valores por defecto al final de la lista. ¿Okay? En este caso, la función muestra nombre recibe dos parámetros. El parámetro nombre es obligatorio, por eso va al principio de la lista. Y el parámetro título es opcional porque tiene un valor por defecto. Ese lo dejamos al final de la lista. Al final el comportamiento sigue siendo similar al ya discutido.